El tema para este día martes es una pregunta. Es una pregunta que se le hace a Dios y de hecho lo vamos a ver en los Salmos. Así se le pregunta a Dios: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y como comenzamos diciendo el día domingo, esto es una pregunta que tiene que ver con la adoración. Porque la adoración, y lo voy a repetir, ya lo repetí también el día de ayer, no es un acto solamente. Claro, vamos a tener momentos de adoración, pero no es solamente un acto. La adoración tiene que ver con la entrega de la vida a Dios. Así que vamos a orar para responder esta pregunta con lo que la Biblia nos enseña. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que instruye nuestros corazones y nuestras mentes y nos invita a elevar la norma de nuestra vida. Nos invita a realmente rendirnos para que tú obres en nuestros corazones las transformaciones poderosas que tú puedes hacer en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos por Jesús. Amén. Hoy vamos a ir al Salmo 15. Ahí vamos a leer todo el Salmo y vamos a descubrir quién habitará en tu santuario. Recuerden, el santuario es la morada de Dios, pero también el santuario era el lugar donde aquel que quería encontrarse con Dios podía ir. Pero aquí hay algo más, porque la pregunta de quién habitará en tu santuario tiene que ver con el hecho de que Dios nos está invitando a su morada. Hay muchas implicaciones, pero vamos a concentrarnos en algunos aspectos nada más. Dice el Salmo 15, que es Salmo de David según el sobrescrito: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahí está el texto. Y claramente no tenemos ni siquiera que comentarlo. Si usted ve y lee el texto del Salmo 15, la descripción es clarísima. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que puede habitar en el tabernáculo de Dios. Es vivir en armonía con los principios de Dios. Eso es alabar a Dios. Eso es la verdadera adoración. Eso es servir a Dios como un siervo santo de Dios, como un real sacerdote de Dios. Ahora, este salmo nunca ha sido considerado, entiendo yo, como un salmo mesiánico, eso es verdad, pero les doy mi parecer y nada más es una opinión. Creo que este salmo en realidad nos muestra a Jesucristo como en realidad la persona que puede habitar en el santo monte de Dios. Por eso es tan importante que nosotros miremos a Jesús y lo contemplemos para ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Porque si hay alguien que cumple con esta descripción, es Jesús. Por eso Él es nuestro intercesor en el santuario celestial, Jesucristo hombre. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que aspirar a esto. De hecho, esto es un llamado de Dios a que vivamos de tal manera que reflejemos a Jesús. Si este texto está describiendo a Jesús, como he dicho, yo sé que los estudiosos no han señalado este texto como un texto mesiánico, pero al considerar el verso 4 que dice: el que aún jurando en prejuicio propio no por eso cambia, que esto es un desafío para el corazón humano, solo me hace pensar en Jesucristo, que se entregó a sí mismo a una costa de su propia vida, que Él no había cometido pecado, pero entregó su vida para salvar a los pecadores. Aún en su propio perjuicio, Él se mantuvo firme para cumplir el propósito de Dios para nosotros, que es salvarnos, que es redimirnos del pecado. Y justamente ahí entra el tema de la santidad. El santuario es un lugar santo. Cuando uno lee Éxodo, Levítico y Deuteronomio, pero especialmente Éxodo y Levítico, se da cuenta que Dios espera, y quizá lo voy a decir más,
que Dios llama, más que espera, Dios llama a sus hijos a la santidad. El santuario era una manifestación de cómo Dios se acerca a nosotros, pero no para dejarnos en el mismo lugar donde estamos, sino para transformarnos, para llevarnos a una relación santa con Él, para que nuestro corazón esté en armonía con su voluntad. Ahora, unido a esto, vea lo que dice el Salmo 24. Básicamente va a repetir algunas cosas, está muy interesante. Versos 3 al 6. Note lo que dice, Salmo 24, versos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. ¿Qué está destacando aquí? Que, de nuevo, el monte de Dios es un monte santo y que aquel que quiere morar con Dios en su monte santo debe ser santo. Está llamado a ser santo. Vamos al Salmo 101. Ahora, Salmo 101 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Se nos dice acá en el sobrescrito que es un salmo de David. Misericordia y justicia cantaré a ti, Jehová. Cantaré, a ti, Jehová, cantaré. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí aparece el tema de la perfección. Un tema que lamentablemente ha desviado a algunos en cuanto a lo que significa esto. Dios nos pide que seamos perfectos, pero para Dios la perfección es algo muy práctico y tiene que ver con integridad del corazón. Recuerde la Biblia, en la Biblia la poesía se lee en paralelo. El verso 2 que habla de la perfección, habla de la integridad del corazón. Ahora, perfecto o íntegro, en hebreo se dice tamín. Y tamín tiene que ver con plenitud, con madurez. Tiene que ver con la totalidad, es decir, con rendirle la totalidad de nuestra vida a Dios. Noten que en realidad también no tiene que ver con mis esfuerzos humanos. Tiene que ver con la disposición a rendirle todo lo que soy a Dios para que Él pueda transformar mi corazón. Además, también se refería a las ofrendas que debían ser perfectas, sin defecto, lo que resultaría en el hecho de que en la ofrenda, quiero decir, era una ofrenda agradable a Dios porque representaba lo mejor que se le podía entregar a Dios. Ahora, una vida así, una vida que vive para Dios, que se rinde a Dios, es una vida intachable. Pero es una vida intachable que, quizá para poder comprender esto, es una vida intachable que está centrada en la obra salvífica de Dios, no en nuestros esfuerzos humanos. Quizá estoy siendo muy enfático en esto, pero es necesario que quede claro que la perfección solamente se puede lograr tomada de la mano de Dios. Y la perfección tiene que ver con reflejar el carácter de Dios. Y es de manera práctica, y lo vemos aquí en los Salmos, es no jurando en falso, andando con rectitud, apartando los ojos de la codicia. Es decir, hay cosas prácticas que se pueden hacer que van a revelar que nuestro corazón está madurando y que se está fortaleciendo. Y de hecho en el Nuevo Testamento vamos a descubrir que la manera más práctica de reflejar el carácter de Dios y con eso demostrar la perfección que Dios está obrando en nuestra vida es como tratamos a los demás. Porque vivir una vida en rectitud, apartar los ojos de la codicia, no dar dinero a usura, muchas de estas cosas tienen que ver con el prójimo.
y tienen que ver con el prójimo por una razón. Yo puedo decir que soy perfecto si me siento en una silla y me quedo ahí inmóvil sin hacer absolutamente nada. Pero ¿y cuando me relaciono con otras personas? ¿Reflejo el carácter de Jesús? ¿Estoy reflejando a Jesús? Como decíamos en el Salmo 15. El Salmo 15 es una descripción de Jesús. Yo estoy convencido de eso. Y es el llamado que Dios nos hace a nosotros de alcanzar ese modelo. No lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo que regenere nuestro corazón para poder imitar a nuestro modelo que es Jesús, para vivir de tal manera que entremos en el monte santo de Dios, que vivamos para Dios. No nos estamos ganando el favor de Dios con eso. No se trata de eso, no se trata de ganarse el favor de Dios. Más bien se trata de vivir de tal manera que temamos separarnos de Dios. Recuerde que el temor de Dios en la Biblia, si usted ha leído con detenimiento alguno de los salmos que se han estudiado, el temor de Dios tiene que ver con apartarse del mal. La sabiduría tiene que ver con apartarse del mal. Vivir para Dios es apartarse del mal. ¿Por qué? Porque el mal nos separa de Dios y deberíamos tener miedo de vivir separados de Dios. A eso sí deberíamos tenerle miedo, de vivir separados de Dios. La verdadera adoración nos lleva a estar más cerca de Dios, por eso estamos uniendo estos conceptos que tienen que ver con el servicio, que tienen que ver con la vida entera, que tienen que ver con cómo tratamos a los demás, porque el verdadero adorador no lo es porque se siente en una banca el sábado entero a adorar a Dios, a cantar a Dios, sin moverse de la banca y sin hacer nada. El verdadero adorador no es ese. El verdadero adorador es aquel que cada día de su vida lo vive como un siervo de Dios. Sí, en este camino hay tropiezos, hay caídas incluso, pero en el nombre del Señor se levanta para seguir luchando, y quizá lo voy a cambiar, se levanta para rendirse a Dios, porque a veces nuestro problema es eso, que mucho luchamos con nuestras propias fuerzas. No, se levanta para rendirse a Dios, para humillarse delante de Dios y para pedirle a Dios que transforme su corazón y que le dé una vida nueva, un espíritu recto. Noten lo que decía David en su Salmo 51. El gran rey David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y también pidió un nuevo espíritu recto para que lo sustentara. Es decir, él reconocía que solo Dios puede hacerlo una nueva criatura que puede vivir como el Salmo 15 nos lo pide. Por eso ahí el que hace esas cosas, dicen, no resbalará jamás. Pero el principio de todo es rendir el corazón a Dios, rendir la vida a Dios. Y hoy quiero invitarle a eso, que usted pueda vivir el gozo de la salvación sirviendo al Señor, rindiéndole la vida a Dios, y entonces se dará cuenta que estará caminando por la senda de la perfección. La senda de la perfección no es martirio. La senda de la perfección no es autoflagelarse. La senda de la perfección no tiene que ver con lastimarse a sí mismo, no. Ni siquiera, ni físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente. La senda de la perfección es vivir el gozo de la salvación, sirviendo a los demás, reflejando el carácter de Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que de esa manera podamos vivir como Jesús quiere que vivamos. Él lo dijo con claridad: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la Biblia nos llama a esto. Sed santos, dice Jehová, porque yo soy santo. ¿Y cómo se ve eso? Pues pregúntese, ¿cómo lo ven los demás? ¿Qué piensan los demás de usted? ¿Cómo sirve a los demás? ¿Está ayudando a otras personas? ¿Está mostrando el carácter de Jesús a otros? Oremos. Querido Padre, queremos un corazón nuevo. Queremos habitar en tu santo monte. Por eso te rogamos, danos un corazón nuevo. Un corazón que te honre a ti. Un corazón que te sirva a ti, porque tú eres nuestro ayudador. Gracias por tus misericordias y por tus bondades. Por favor, transforma nuestras vidas y ayúdanos a vivir en el camino de la perfección,
siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, ayudando a nuestros hermanos, sirviéndoles, para que sigamos caminando juntos hacia la Canaán celestial, hacia tu monte santo. En el nombre de Jesús. Amén.